El catálogo y glosario introductorio de la escritura jeroglífica maya busca que el estudiante principiante aprenda a reconocer y memorice los principales signos de la escritura jeroglífica del periodo clásico. Este archivo consta de 99 páginas y se divide en diferentes secciones. Aquí los signos de la escritura jeroglífica maya han sido agrupados de acuerdo a sus características básicas. Así tenemos una breve introducción al tema. Después tenemos un catálogo de silabogramas. Seguimos con los signos relacionados con el cuerpo humano. Después tenemos los signos de los diferentes animales. Seguimos con los signos que se derivan o que se originan en los elementos de la naturaleza. Después tenemos la parte de las plantas y los signos asociados. Tenemos los artefactos, las herramientas. Después tenemos signos abstractos y signos compuestos. Finalmente, en cuanto a la parte gráfica, tenemos los signos del calendario maya. Los signos que se incluyen en este catálogo son básicamente silabogramas y logogramas con sus diferentes variantes geográficas y temporales. La segunda sección del catálogo, a partir de la página 62, consta del glosario. El glosario ayuda a profundizar en las traducciones y en las palabras del idioma maya clásico. En la página 3 podemos encontrar una breve introducción al tema, una breve introducción a las temporalidades y a las características básicas de la escritura jeroglífica maya. A partir de la página 6 y hasta la página 12 tenemos el silabario. En esta sección los signos se agrupan en cuadrículas y en cada espacio tenemos variantes de signos que representan un mismo sonido. Por ejemplo, en la primera fila de la página 7 tenemos los signos que representan los sonidos de las vocales A, E, I, O, U. En el primer espacio tenemos 3 signos en la parte de arriba y uno más en la parte de abajo. Estos 4 signos representan el mismo sonido, la vocal A. Después, en el espacio de la vocal E, tenemos 2 signos. Abajo tenemos el signo de un sapo y arriba el signo que tiene 3 puntos. Estos 2 signos representan el mismo sonido. Lo mismo con la vocal I. Tenemos 2 signos para la vocal. Después, para la vocal O, tenemos 3 diferentes signos. Y para la vocal U, tenemos 5 diferentes signos. Para representar alguno de estos sonidos, los mayas podían usar cualquiera de los signos. Después, para el sonido ba, tenemos 3 signos. Para el B1, para el bi 3, para el bo 2 signos y para el bu 2 signos también. Recordemos que los silabogramas solo pueden tener valor vocal o bien valor consonante más vocal. No está de más mencionar que el idioma de las inscripciones jeroglíficas tiene unas consonantes parecidas y unas consonantes diferentes a las del idioma español. Así, por ejemplo, vamos a tener la consonante che acompañada de diferentes vocales. Y después de la che vamos a tener la consonante ch más el apóstrofo que se pronuncia de diferente manera. Por ejemplo, en el primer espacio tenemos 2 signos para el sonido cha. Después tenemos 2 espacios vacíos porque no sabemos si hay signos que representaban esos sonidos en el maya clásico. Después tenemos 2 signos para el sonido cho y un signo posiblemente que represente el sonido chu. Cuando veamos en el catálogo algún signo que tiene signos de interrogación abajo del mismo o a su lado, eso quiere decir que la lectura del signo no es muy segura. Este silabario actualizado presenta las variantes estandarizadas de los signos más comunes que se encuentran en las inscripciones. A partir de la página 13 comenzamos con el catálogo extenso de signos. A partir de esta página vamos a encontrar tanto silabogramas como logogramas. En algunas secciones del catálogo se repiten algunas formas distintas de los silabogramas de la primera parte. Esto con el fin que el estudiante vaya acostumbrándose a las diferentes formas de representar un mismo signo. La primera parte de la sección, a partir de la página 14, reúne la mayoría de los cefalomorfos, es decir, signos que representan cabezas humanas o divinas y sus partes. Es relevante enfatizar que esta sección es distinta a la sección de los silabogramas, ya que los silabogramas solamente tienen valor fonético, no se traducen. Sin embargo, en esta sección, como se incluyen logogramas, se tiene que incluir también la traducción de los signos correspondientes. Así, por ejemplo, en el tercer espacio tenemos el logograma Ahau,
este personaje que tiene una pañoleta amarrada en la cabeza y un punto en la mejilla. La transliteración, que indica únicamente qué signo se está usando, se pone en mayúsculas y en negritas para el caso de los logogramas. Para el caso de los silabogramas, la transliteración va en minúsculas. Debajo de cada logograma se incluye una transcripción. La transcripción va en minúsculas y en cursivas. La transcripción indica cómo se debe pronunciar o bien indica la variación en la pronunciación que pudo haber existido durante el periodo clásico. Debajo de esa transcripción se incluye la traducción o bien la glosa de la palabra mencionada. En el caso de Ahau no hay variación entre transcripción y transliteración. En el caso de la siguiente palabra, Akam, pudo haber una variación durante el periodo clásico en la pronunciación. Una variante pudo haber sido Akam y la otra Ahkan, con una H preconsonántica que no es muda. Después se incluye la glosa relacionada con el jeroglífico. Debajo tenemos en la cuadrícula número 4 otro ejemplo con el logograma de la deidad de la lluvia, Chak. El signo se translitera como Chak y hay dos posibles formas de pronunciarlo, como Chak normal en minúsculas incursivas o bien como Chak con una H preconsonántica. Como les mencioné al principio, los silabogramas no tienen transcripción, solamente tienen transliteración y esta va en minúsculas y en negritas. La sección de los cefalomorfos va de la página 14 a la página 17. Después tenemos la sección de las manos y las partes de la mano. Después en la página 20 tenemos las partes del cuerpo humano, que no son manos. Aquí tenemos torsos, pies y demás. En la página 21 tenemos los signos relacionados con los huesos y con los fluidos. Después tenemos los signos que tienen su origen en las aves o bien en las partes de las aves. A partir de la página 25 tenemos los signos de los mamíferos, con excepción de los felinos que se incluyen después. En algunos casos se menciona también entre paréntesis cuando un signo se está usando únicamente por su valor fonético, es decir, por medio del uso de rebus o lectura prestada. Tal es el caso del signo Baj, que representa a una tusa, pero que usualmente se usa con el significado de imagen, retrato o cabeza. Posteriormente tenemos la parte de los felinos en la página 28. Después tenemos los reptiles y anfibios a partir de la página 29 y hasta la página 31. También tenemos algunos logogramas y silabogramas de insectos y después tenemos seres acuáticos. A partir de la página 33, aquí comenzamos a ver signos un poquito más abstractos, un poquito más complejos, que tienen que ver principalmente con elementos de la naturaleza, o bien signos que se originan en diferentes elementos relacionados con la naturaleza. Les vuelvo a mencionar, en algunos casos el catálogo repite algunos de los signos que se habían mostrado en la parte de los silabogramas, y en algunos casos también el catálogo incluye signos que son variantes de un mismo logograma. Por ejemplo, aquí tenemos el logograma IK, que se transcribe como IK y se traduce como aire, viento, aliento. Y a la derecha tenemos otra variante del mismo logograma, pero que tiene otro signo en la parte de arriba. Los dos signos representan a la misma palabra. Después tenemos un silabograma Ja y al lado tenemos una variante gráfica de este silabograma que también tiene la misma lectura. Algo parecido pasa con el logograma Kak, que significa fuego o flama. Tenemos una variante abstracta completa, tenemos una variante personificada y tenemos una variante que solamente representa la parte por el todo, la flama por todo el elemento. El catálogo también nos ayuda a distinguir y a memorizar signos que tienen una misma variante gráfica o bien signos que tienen un mismo origen pero diferente lectura fonética. Tal es el caso del silabograma Q, que también tiene lectura como logograma, en este caso como logograma TUN. Los signos relacionados con el fuego, el cielo, el aire y otros elementos están a partir de la página 33. Después, en la página 35, tenemos signos que tienen su origen en representaciones de roca o en las representaciones de la tierra. En la página 38 tenemos signos cuyo origen está en las representaciones o en las formas del agua. En la página 39 tenemos signos relacionados con las plantas y con las semillas. En la página 42, signos
relacionados con artefactos elaborados con algunas herramientas y otros elementos hechos por el ser humano. En la página 45 aparecen signos abstractos cuya naturaleza u origen a veces no es discernible. Después tenemos una sección de signos abstractos redondos o semi-ovalados o semirredondos, una sección de signos abstractos con elementos superiores o inferiores, una sección con elementos abstractos y elementos laterales o bien signos compuestos, y finalizamos con la sección de los signos de los días. Se debe mencionar que en la sección de los signos de los días se incluyen 3 variantes gráficas de cada uno de los signos. En la parte de la lectura se pone lo que es la transliteración, pero en algunos casos la transliteración de los signos no se conoce o no es muy segura. En la traducción a veces se pone la más conocida o la más común. Al igual que con otros signos de la escritura jeroglífica maya, los signos de los días tienen variantes naturalistas y variantes abstractas. En la segunda parte del material, a partir de la página 61, comienza el glosario del idioma maya clásico. En la parte de abajo pueden ver las abreviaturas correspondientes a cada categoría de las palabras. El glosario está en formato de doble columna. Aquí se incluyen tanto sustantivos como verbos, adjetivos y otro tipo de partículas o palabras. Se incluyen prefijos o sufijos. Las palabras del idioma maya clásico aparecen en minúsculas y en cursivas. Debajo de cada palabra, entre paréntesis, usualmente aparece la categoría a la que pertenece la palabra. Por ejemplo, la palabra ajau es un sustantivo, por eso tiene una S. Después de este elemento, se tiene la traducción o la glosa más común de dicha palabra. Asimismo, el glosario puede incluir palabras derivadas o relacionadas con algunos sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, después de ajau, tenemos la palabra derivada ajauil, que se traduce como señorío, reinado o reino. Y debajo de ajauil tenemos ajaulel, que se traduce también como señorío, reinado o reino. Recuerden que hay algunas consonantes y vocales parecidas a las del español y hay algunas que son bastante diferentes. De esta manera es como se ordena el glosario. Comenzamos con la letra A, después sigue la letra B, después sigue la CH, después tenemos la CH con apóstrofo y así continuamos. El glosario termina con la letra Y. Después del glosario tenemos una breve lista de la bibliografía utilizada para construir este material. También se aconseja ayudarse con el buscador o con la lupa para encontrar o ubicar mejor las palabras y términos relacionados con ellas. Por ejemplo, aquí tenemos el término ajau, le damos enter, buscamos el logograma ajau con su traducción y después podemos encontrar otros signos que tienen la misma lectura. Aquí tenemos la variante de ave. Aquí tenemos una variante abstracta que aparece como los signos de los días. Después tenemos otra variante abstracta también. Después tenemos el signo del día ajau. Y en la parte del glosario tenemos la traducción más extensa de la palabra, así como la traducción de los términos relacionados o derivados de esa palabra. También podemos encontrar otros términos o nombres relacionados con la palabra ajau y con otras palabras. Finalmente recuerden que en este catálogo no se encuentran todos los signos de la escritura jeroglífica maya, pero sí van a encontrar los signos más comunes que se ubican en los monumentos y en diferentes inscripciones durante el periodo clásico.